Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy tenemos un tema, bueno, digamos que es un tema jugoso, un tema que ha dado mucho de qué hablar y que sigue generando interés en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, entre todos nosotros, los fanáticos de las novelas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que involucra a dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, así es. Hoy vamos a desentrañar la confesión de Demet Özdemir, vamos a entender por qué se disculpa a Can Yaman y prepárense, porque vamos a hablar de un mensaje que literalmente rompe el corazón. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de estas dos estrellas, y han seguido de cerca sus carreras y por supuesto, su relación, o más bien, la falta de ella, y los rumores que la han rodeado. Así que siéntense cómodos, preparen su bebida favorita, porque nos vamos a adentrar en este laberinto de emociones, declaraciones y, bueno, también algunos chismecillos que no podemos ignorar. Pero antes de empezar con todo el chisme y el análisis, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo como este, donde hablamos de sus actores favoritos, analizamos las series que tanto nos gustan, y les mantenemos al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las novelas turcas. Así que ya saben, un clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna notificación, y de esta manera, estaremos conectados para siempre. Gracias. Ahora sí, comencemos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, para quienes no estén familiarizados, es como una telenovela en sí misma. Se conocieron trabajando juntos en la exitosa serie Erkenci, y la química entre ellos era innegable. En la pantalla interpretaban a dos personajes que se enamoraban perdidamente y esa conexión se extendió a la vida real. Los rumores de romance, las fotos juntos, las sonrisas y miradas cómplices, todo apuntaba a una relación. Y aunque nunca confirmaron oficialmente que eran pareja, la especulación estaba a la orden del día. La gente se enamoró de la pareja de Can y Sanem, pero también, muchos comenzaron a fantasear con un amor real. Para entender completamente el contexto de esta historia, es crucial recordar el fenómeno que fue Erkenci. La serie, con su trama romántica y sus escenarios idílicos, cautivó a audiencias de todo el mundo. Demet Özdemir en el papel de Sanem Aydin, una joven soñadora y llena de vida, y Can Yaman, como Can Divit, un fotógrafo exitoso y misterioso, crearon una pareja icónica. La química entre ellos era tan palpable que trascendía la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban alimentaban las esperanzas de los fans de que el amor de Sanem y Can fuera más allá de la ficción. La serie se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en países de Europa, Latinoamérica y Asia. El fenómeno Erkenci generó una legión de seguidores apasionados, quienes se mantenían al tanto de cada detalle de la producción, incluyendo, por supuesto, la vida personal de sus protagonistas. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que analizaban cada interacción entre Demet y Can, buscando pistas sobre la naturaleza de su relación. Los fanáticos crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo sus momentos favoritos de la serie y expresando su deseo de que el amor de Sanem y Can se hiciera realidad. Las entrevistas y las apariciones públicas de Demet y Can se convirtieron en eventos muy esperados. Los periodistas y los fans les preguntaban constantemente sobre su relación, y aunque ambos mantenían una postura cautelosa, sus respuestas y sus gestos eran objeto de especulación y análisis. Cada vez que se les veía juntos, las redes sociales explotaban con comentarios y publicaciones que celebraban su supuesta cercanía. La expectativa era tal que cualquier interacción entre ellos era interpretada como una señal de que el romance en la vida real era inminente. Las redes sociales en este contexto jugaron un papel fundamental. Se convirtieron en un espacio donde los fans podían expresar sus opiniones, compartir sus teorías y mantener viva la llama de la esperanza. Los hashtags relacionados con Erkenci y con la supuesta relación entre Demet y Can se viralizaron, y las publicaciones generaron miles de comentarios y likes. Los fans se convirtieron en detectives aficionados, buscando pistas en las fotos y vídeos de los actores, analizando sus declaraciones y creando sus propias narrativas sobre la historia de amor. La popularidad de la serie y la química entre Demet y Can crearon una conexión muy fuerte entre los actores y sus seguidores. Los fans se sentían parte de la historia,
y el deseo de que el amor de Sun y Kang fuera real se convirtió en un anhelo compartido. Esta conexión emocional fue clave para entender el impacto que tuvo la posterior ruptura, los rumores de distanciamiento y las declaraciones de Demet. La decepción de los fans fue proporcional a la ilusión que habían construido. Pero como en toda buena telenovela, el idilio tuvo sus altibajos. Después de que la serie terminara, la supuesta relación entre Demet y Kang se enfrió. Empezaron a surgir rumores de peleas, de distanciamiento y de desacuerdos profesionales. La comunicación entre ellos, al menos públicamente, se redujo al mínimo. Y ahí es donde empieza lo interesante. Después del éxito arrollador de Erkenci-Kuş, los caminos de Demet y Kang se separaron. Ambos continuaron sus carreras, pero la magia que había surgido en el set de grabación pareció desvanecerse. Los rumores de distanciamiento comenzaron a circular, alimentados por la falta de interacciones públicas entre los actores. Los fans, que habían sido testigos de su cercanía, se sintieron desconcertados y decepcionados. Los rumores de desacuerdos profesionales también contribuyeron a la especulación sobre la ruptura. Se decía que existían diferencias en la visión de sus carreras, y que habían surgido conflictos en torno a la dirección que cada uno quería tomar. Algunos rumores sugerían que Can Yaman, tras el éxito de Erkenci-Kuş, había desarrollado una ambición desmedida y que estaba buscando proyectos más ambiciosos, mientras que Demet Özdemir, por su parte, estaba más enfocada en mantener una carrera estable y en seguir creciendo como actriz. La falta de comunicación pública entre Demet y Can alimentó aún más los rumores. Los fans, que estaban acostumbrados a verlos juntos en eventos, entrevistas y redes sociales, notaron la ausencia de interacciones entre ellos. Las pocas veces que se mencionaban, lo hacían de manera indirecta y distante. Esta falta de comunicación, en un contexto donde la expectación era alta, generó aún más especulaciones sobre los motivos de la ruptura. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, también jugó un papel importante en la difusión de los rumores. Los periodistas, ávidos de información, publicaron artículos y reportajes que analizaban cada movimiento de Demet y Can, buscando pistas sobre su supuesta relación. Las fotos de los actores por separado, las entrevistas donde evitaban mencionar al otro, y las declaraciones indirectas, fueron interpretadas como señales de conflicto y distanciamiento. La situación se volvió aún más complicada cuando comenzaron a circular rumores sobre la personalidad de Can Yaman. La prensa y algunos compañeros de trabajo comenzaron a hablar de un comportamiento exigente y de una actitud un tanto diva. Estos rumores, por supuesto, llegaron a oídos de Demet, quien, según fuentes cercanas, se sintió decepcionada y, por qué no decirlo, dolida. Con el tiempo empezaron a circular rumores sobre la personalidad de Can Yaman, sobre su forma de ser en el set de grabación, sobre su trato con sus compañeros. Algunas personas hablaban de un comportamiento exigente, de una actitud un tanto diva, y de conflictos con algunos miembros del equipo. Estos rumores, por supuesto, llegaron a oídos de Demet, quien, según fuentes, se sintió decepcionada y, por qué no decirlo, dolida. Estos rumores pintaban un retrato de Can Yaman muy diferente al que los fans habían conocido a través de Erkenci-Kuş. Las acusaciones se centraban en la supuesta arrogancia de Can, en su falta de respeto hacia sus compañeros de trabajo y en su dificultad para aceptar críticas. Se decía que tenía una actitud prepotente y que se consideraba superior a los demás. Algunos rumores incluso mencionaban conflictos con directores y productores, lo que afectaba el ambiente de trabajo y generaba tensiones en el set de grabación. Estos rumores, que circulaban en los medios de comunicación y en las redes sociales, generaron un debate público sobre la personalidad de Can Yaman. Los fans, que lo habían admirado por su papel en Erkenci-Kuş, se dividieron. Algunos defendían al actor, argumentando que los rumores eran infundados y que se trataba de una campaña para desprestigiarlo. Otros, por el contrario, se mostraron decepcionados, afirmando que la imagen que tenían de él había cambiado por completo. La situación se volvió aún más delicada cuando Demet Özdemir, quien había compartido una gran conexión con Can, se vio involucrada en el escándalo. Según fuentes cercanas a la actriz, Demet se sintió decepcionada por las noticias sobre su ex compañero de trabajo. Para ella era importante mantener una relación basada en la honestidad y el respeto, y los rumores sobre el comportamiento de Can contradecían sus valores. La reacción de Demet, aunque indirecta, fue evidente. En sus entrevistas y en sus publicaciones en redes sociales, comenzó a hacer referencia a la importancia de la lealtad, la honestidad y el respeto en las relaciones.
Sus palabras, que parecían dirigidas a Khan, fueron interpretadas como una forma de expresar su decepción y de marcar distancia. Es en este contexto que entramos en la confesión de Demet Özdemir. No se trata de una confesión explícita en el sentido de que ella se sentara a dar una entrevista y revelara todos los detalles de su relación con Khan. No. Se trata más bien de declaraciones indirectas, de entrevistas en las que dejaba entrever su sentir, de publicaciones en redes sociales que eran analizadas con lupa para interpretar sus verdaderas intenciones. La confesión de Demet Özdemir no fue una declaración directa y explícita sobre su relación con Can Yaman. En lugar de ello, la actriz optó por una estrategia más sutil y enigmática, utilizando entrevistas, declaraciones indirectas y publicaciones en redes sociales para expresar sus sentimientos y su punto de vista sobre la situación. En sus entrevistas, Demet evitaba hablar directamente de Can, pero dejaba entrever su sentir a través de declaraciones sobre la importancia de la amistad, la lealtad y el respeto en las relaciones. Sus palabras, aunque genéricas, eran interpretadas por los fans como referencias a su experiencia con Can, y como una forma de expresar su decepción por el comportamiento del actor. Las redes sociales también fueron un espacio donde Demet expresó sus sentimientos. Sus publicaciones, que incluían frases inspiradoras, citas significativas y fotos que evocaban nostalgia, fueron analizadas con lupa por los fans, quienes buscaban pistas sobre su estado de ánimo y su relación con Can. Cada like, cada comentario y cada publicación fueron interpretados como señales de su sentir. La elección de una estrategia indirecta para comunicar sus sentimientos fue, en parte, una forma de protegerse de la polémica y de evitar la controversia. Demet, consciente del impacto que tenían sus palabras, prefirió mantener una postura más cautelosa, sin revelar detalles comprometedores ni entrar en conflicto directo con Can. Esta estrategia también le permitió a Demet mantener un cierto control sobre la narrativa. Al no revelar detalles específicos, pudo evitar que la historia fuera distorsionada o manipulada por los medios de comunicación. En lugar de ello, permitió que los fans interpretaran sus palabras y construyeran su propia versión de la historia. En varias ocasiones, Demet ha hablado sobre la importancia de la amistad, de la lealtad y del respeto. Ha mencionado que para ella, la honestidad es fundamental en cualquier relación, y que no tolera la falta de respeto. Estas declaraciones, para muchos, eran una clara referencia a Can Yaman y a la situación que vivieron. Era como si, a través de sus palabras, estuviera contando su propia versión de la historia, sin entrar en detalles comprometedores, pero dejando claro su punto de vista. Las declaraciones de Demet Özdemir, aunque no eran directas, dejaban entrever su decepción y su postura frente a la situación. Al hablar sobre la importancia de la amistad, la lealtad, el respeto y la honestidad, la actriz estaba dejando claro cuáles eran sus valores y cuáles eran las cualidades que buscaba en sus relaciones. La mención de la amistad, en particular, era significativa. Demet, que había compartido una conexión muy especial con Can en el set de grabación, parecía lamentar la pérdida de esa amistad y la distancia que se había creado entre ellos. Sus palabras indicaban que la amistad era algo muy importante para ella, y que valoraba la lealtad y el apoyo mutuo en cualquier relación. La honestidad también fue un tema recurrente en sus declaraciones. Demet enfatizaba la importancia de ser sincero y transparente en las relaciones, y de no tolerar la falta de respeto. Estas palabras eran interpretadas como una crítica indirecta al comportamiento de Can, y como una forma de expresar su decepción por la forma en que se había desarrollado la situación. La postura de Demet a través de sus declaraciones era clara: ella valoraba la honestidad, la lealtad y el respeto en las relaciones. Si Can había actuado de manera contraria a esos valores, ella se veía en la necesidad de marcar distancia y de proteger su propio bienestar emocional. Y entonces llegamos al punto crucial: la disculpa a Can Yaman. ¿Por qué se disculpa? ¿Qué es lo que justifica esa disculpa? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque no se trata de una disculpa directa, sino más bien de un reconocimiento de la situación. Demet, en una entrevista reciente, fue preguntada sobre su relación con Can y sobre los rumores que habían surgido. En lugar de evadir la pregunta como suele ser costumbre, Demet decidió tomar una postura más reflexiva. La disculpa de Demet Özdemir a Can Yaman no fue una disculpa directa y explícita, sino más bien un reconocimiento de la situación y una muestra de madurez y de apertura al diálogo. La actriz, en una entrevista reciente, fue cuestionada sobre su relación con Can y sobre los rumores que habían circulado sobre su comportamiento. En lugar de evitar la pregunta, Demet optó por una postura más reflexiva y analítica.
La postura de Demet, al no evadir la pregunta, demostró su capacidad para afrontar las situaciones difíciles y para expresar sus sentimientos de manera abierta y honesta. Al responder a la pregunta, la actriz demostró que estaba dispuesta a hablar sobre el pasado y a reflexionar sobre su experiencia con Khan. En lugar de ofrecer una disculpa formal, Demet optó por un enfoque más sutil y diplomático. En lugar de decir "lo siento", la actriz utilizó palabras que indicaban que entendía que había problemas entre ellos, pero que estaba dispuesta a dejarlos atrás. Su respuesta fue una muestra de madurez y de apertura al diálogo, lo que demostró su capacidad para superar los conflictos y para mantener una actitud positiva frente al futuro. Ella expresó que con el tiempo, había aprendido a perdonar y a dejar atrás el pasado. Mencionó que a pesar de los conflictos y desacuerdos, entendía que todos cometemos errores, y que es importante dar segundas oportunidades. En esencia, estaba reconociendo implícitamente que había habido problemas entre ellos, pero que estaba dispuesta a dejarlos atrás. No fue una disculpa literal, pero sí una muestra de madurez y de apertura al diálogo. Era como decir, sí hubo cosas, pero estoy dispuesta a superarlas. Demet, al expresar que había aprendido a perdonar y a dejar atrás el pasado, demostró su capacidad para superar los conflictos y para mantener una actitud positiva frente al futuro. La actriz, al mencionar la importancia del perdón, estaba dejando claro que había analizado la situación y que había llegado a la conclusión de que era necesario perdonar a Khan y a sí misma por los errores del pasado. La mención de las segundas oportunidades fue también significativa. Demet, al afirmar que era importante dar segundas oportunidades, estaba indicando que estaba dispuesta a dejar atrás los conflictos y a dar una nueva oportunidad a la relación. Su actitud demostró su capacidad para perdonar, para comprender los errores y para avanzar en el futuro. La postura de Demet, al expresar su disposición a perdonar y a dejar atrás el pasado, fue interpretada por muchos como una muestra de madurez y de apertura al diálogo. La actriz, al no guardar rencor ni resentimiento, demostró su capacidad para superar los conflictos y para mantener una actitud positiva frente al futuro. Y ahora, al momento que todos estaban esperando, el mensaje que rompe el corazón. Este mensaje no es un mensaje directo de Demet a Khan, sino más bien una publicación en redes sociales que fue interpretada por muchos como una referencia a la situación. En la publicación, Demet compartía una frase muy significativa: a veces el silencio es la respuesta más elocuente. El mensaje que rompe el corazón en el contexto de la relación entre Demet y Khan fue una publicación en redes sociales que fue interpretada por muchos como una referencia a la situación. La actriz compartió una frase muy significativa: a veces el silencio es la respuesta más elocuente. Esta frase, aunque breve, fue muy poderosa y transmitía la tristeza y la melancolía que había sentido Demet. La elección del silencio como respuesta fue una muestra de la complejidad de la situación. Demet, al elegir el silencio, estaba indicando que había decidido no entrar en conflicto directo con Khan, y que prefería guardar sus sentimientos para sí misma. El silencio también podía interpretarse como una forma de proteger su propio bienestar emocional, evitando la polémica y la controversia. La frase "a veces el silencio es la respuesta más elocuente" fue interpretada por muchos como una reflexión sobre el dolor, la decepción y la necesidad de distanciarse para sanar. La actriz, al elegir esta frase, estaba expresando su sentimiento de tristeza y de melancolía por la situación. Era como decir: me he sentido dolida, he guardado silencio, y ahora necesito tiempo para mí. El mensaje, aunque breve, fue muy poderoso porque transmitía la fragilidad de una persona que en su día había compartido una conexión especial con otra. La frase "el silencio es la respuesta más elocuente" se convirtió en un símbolo de la situación y en un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. Pero, ¿qué significó todo esto para el futuro de la relación entre Demet y Khan? La verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus carreras. Demet ha protagonizado nuevas series y películas, y ha demostrado ser una actriz muy talentosa y versátil. Khan, por su parte, también ha cosechado éxitos en su carrera, tanto en Turquía como en el extranjero. Ambos han seguido caminos separados, pero la chispa de la historia entre ellos, al parecer, todavía arde en el corazón de sus fanáticos. El futuro de la relación entre Demet y Khan es incierto. Ambos han seguido caminos separados y han continuado sus carreras, pero la chispa de la historia entre ellos, al parecer, todavía arde en el corazón de sus fanáticos. La separación de Demet y Khan fue el final de una era para muchos fans de Erkenci Kuş, que habían soñado con un romance real entre sus ídolos.
A pesar de la separación, tanto Demet como Khan han logrado mantener el éxito en sus carreras. Demet ha demostrado ser una actriz muy talentosa y versátil, protagonizando nuevas series y películas, mientras que Khan ha cosechado éxitos tanto en Turquía como en el extranjero. Ambos han demostrado su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias y para seguir cautivando a sus seguidores. La chispa de la historia entre Demet y Khan, sin embargo, sigue presente en el corazón de sus fanáticos. La conexión que se creó entre ellos en Erkencikus fue tan fuerte que todavía genera interés y especulación. Las redes sociales se mantienen activas con publicaciones y comentarios que recuerdan su relación y que esperan una posible reconciliación. La posibilidad de una reconciliación entre Demet y Khan sigue siendo un tema de debate entre sus fans. Aunque ambos han seguido caminos separados, la historia entre ellos ha dejado una huella profunda en sus corazones. La esperanza de una reconciliación es un sentimiento compartido por muchos de sus seguidores, que aún sueñan con un futuro en el que Demet y Khan vuelvan a estar juntos. La historia de Demet y Khan nos enseña muchas cosas. Nos enseña que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complicadas. Nos enseña que el perdón y la madurez son fundamentales para superar los conflictos. Y nos enseña que el silencio, a veces, puede ser la respuesta más poderosa. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, más allá de los rumores y las especulaciones, nos deja valiosas lecciones sobre las relaciones humanas. La complejidad de las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, es una de las principales enseñanzas que nos deja esta historia. La relación entre Demet y Khan, que parecía un cuento de hadas para muchos, demostró que las relaciones pueden ser complicadas y que pueden estar sujetas a conflictos y desacuerdos. El perdón y la madurez, en este contexto, se revelan como elementos fundamentales para superar los conflictos. Demet, al elegir el perdón y la apertura al diálogo, demostró su capacidad para superar los errores del pasado y para avanzar en el futuro. La madurez es también un elemento clave, ya que permite a las personas afrontar las situaciones difíciles con calma y sensatez. El silencio, en ocasiones, puede ser la respuesta más poderosa. Demet, al elegir el silencio, demostró su capacidad para proteger su propio bienestar emocional y para evitar la polémica. El silencio, en este caso, se convirtió en una forma de reflexión y de introspección, que permitió a Demet analizar la situación y tomar decisiones basadas en sus propios valores. Así que, en resumen, hemos analizado la confesión de Demet Özdemir, hemos entendido por qué se disculpa, aunque indirectamente, a Can Yaman, y hemos reflexionado sobre el mensaje que rompe el corazón. Hemos visto la complejidad de sus sentimientos, la importancia de la honestidad y el respeto, y la necesidad de seguir adelante, a pesar de las decepciones. En resumen, hemos explorado la confesión de Demet Özdemir, entendiendo su significado y las razones detrás de la supuesta disculpa a Can Yaman. Hemos reflexionado sobre el mensaje que rompe el corazón y hemos visto la complejidad de los sentimientos involucrados en esta historia. La honestidad y el respeto, como se ha demostrado a lo largo de esta historia, son valores fundamentales para las relaciones humanas. La honestidad permite establecer una comunicación clara y transparente, mientras que el respeto garantiza el bienestar emocional y la consideración por los demás. La necesidad de seguir adelante a pesar de las decepciones es otra de las lecciones que nos deja esta historia. La capacidad de superar los conflictos y de aprender de las experiencias del pasado es esencial para el crecimiento personal y para el bienestar emocional. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de este tema tan interesante. Recuerden que el mundo de las novelas turcas está lleno de sorpresas y de emociones, y que siempre hay historias nuevas que descubrir. Pero antes de que se vayan, quiero agradecerles por ver este vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué piensan de esta historia. ¿Qué opinan de la confesión de Demet? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? ¿Qué más les gustaría saber sobre Demet y Khan? Compartan sus opiniones, sus teorías y sus preguntas, me encanta leerlas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, y así estaremos siempre conectados. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Un abrazo gigante.